Jorge Marcos, un viejo militante y luchador tanto por los derechos humanos, políticos y sociales de la República Argentina. Un hombre comprometido desde la década del 60 hasta nuestros días. Nosotros estamos interesados, Jorge Marcos, ante la falta de información en Suecia sobre los últimos acontecimientos en cuanto y relacionado al yacimiento petrolífero fiscales, con la actitud del gobierno argentino de nacionalizar parte del capital extranjero. Queríamos nosotros saber directamente de la voz tuya qué opinión tiene el pueblo argentino y particularmente vos. Correcto. Mira, esta es una medida progresiva, una medida en función de recuperar el patrimonio, en particular de YPF, pero es un patrimonio nacional que con el agravante de que esta empresa española la fue vaciando a YPF después de la privatización y actualmente Argentina importaba más de $1.000 millones anuales por los combustibles que ellos dejaban de producir. Esta empresa Repsol no solo produjo un vaciamiento, sino que una especulación monstruosa que eliminó, digamos, a YPF el circuito como empresa, ¿no? En ese sentido, y teniendo en cuenta que los medios de comunicación masivos, especialmente de europeos, nos retasean o nos desinforman continuamente, nosotros queremos tener una idea lo más posiblemente clara sobre el tema de los recursos naturales que en algunos países de Latinoamérica se está llevando a cabo, como Venezuela, en el caso de Bolivia y ahora en el caso de Argentina. No está bien vista Cristina Kirchner en esta actitud de nacionalizar yacimientos petrolíferos fiscales, debido a que en el pasado, cuando en la época del expresidente Menem, tanto el difunto expresidente argentino Kirchner y su esposa estuvieron de acuerdo en la privatización de YPF. ¿Qué nos podías contar en ese sentido? Sí, correcto. Mira, después de la crisis del 2001, que Argentina tocó fondo, digamos, con una masa de desocupados de más del 30%, y con los subocupados llegaba a 50%, y los que estaban trabajando trabajaban en negro, es decir, con la liquidación de la industria nacional, la liquidación del movimiento obrero realmente, porque la desocupación desorganiza, la desocupación sumergió al pueblo argentino no solo en la protesta, en la resistencia, sino en la desesperanza, en la miseria. Ese proceso se cortó, digamos, a partir del primer gobierno de Kirchner. Es decir, el gobierno de Kirchner empezó a un lento proceso de reactivación. Acá, con la política de Menem, la política del neoliberalismo, la política del imperialismo, porque esta fue una política impuesta
por Estados Unidos y los países de Europa, esta política llevó a la debacle al pueblo argentino, que creo que es lo que está pasando ahora en algunos países de Europa, como España, Italia, Grecia, etcétera. Argentina se logró recuperar gracias a algunas medidas que tomó el gobierno de Kirchner y en el marco de un sistema capitalista. Esto no era una revolución. Nosotros, yo pienso que no bajaron de las montañas, sino que bueno, fueron elecciones, hubo que hacer alianzas, hubo que hacer correlación de fuerzas en relación a la derecha, porque acá los medios deciden la agenda y deciden prácticamente la política económica, sobre todo los medios más concentrados, que es el monopolio de Clarín y el monopolio de La Nación, que tienen también el monopolio del papel prensa, que lo adquirieron expropiándoselo a los antiguos dueños en la época de la dictadura militar. Entonces, ese es un aspecto de la política económica. Se empezó a hacer una política más independiente, de desendeudamiento. La deuda externa comía los músculos y el cerebro del pueblo argentino. Entonces, al haber liquidado la deuda, haber roto con el Fondo Monetario Internacional desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista formal, se recuperó un poco la independencia económica. Si a eso le agregas una política de apoyarse en América Latina, apoyarse en esos procesos liberadores, eso se plasmó en la ruptura con el ALCA, el congreso que se hizo en Mar del Plata, donde Argentina y Venezuela, Ecuador, en fin, Brasil, se opusieron al ALCA. El ALCA era un tratado de libre comercio que no comprendía las personas. El Mercosur es un mercado común, pero también permite no solo el comercio de mercancía, sino el libre tránsito de personas. Estados Unidos, en todos los tratados que ha hecho de libre comercio, es solamente el libre paso de mercancía, y no de capitales y mercancía, y no de personas. Esa política de apoyarse en América Latina, fundamentalmente, fue una política implementada por Kirchner y que dio muchos resultados, digamos. Actualmente el comercio con Estados Unidos es minoritario en relación a lo que venía siendo de antes. Argentina ha diversificado su producción industrial y exporta fundamentalmente a América Latina, a Venezuela, a Bolivia, y a Brasil y a África, y también es un gran productor de granos y exporta sobre todo la soja a China y a India, y en menor medida a la. Entonces,
con relación a que Cristina y Kirchner apoyaron la política de Menem, en realidad todos apoyaron la política de Menem en ese momento. En primer lugar porque era un engaño, y en segundo lugar porque era los medios hegemónicos, los medios Clarín y todo eso, propiciaban esa política y tenían el monopolio de la opinión pública. Hasta que, bueno, después hizo debacle esa política porque fue un resultado nefasto. Tampoco Cristina y Kirchner apoyaron incondicionalmente esa. Por ejemplo, Kirchner era presidente, gobernador de una provincia, como Santa Cruz, y ellos sus rentas petroleras ellos las invirtieron en Europa, ¿entendés? Entonces no hicieron lo que hicieron los otros gobernadores, y que la metieron en el circuito del Banco Central, y por esa vía en el circuito de los grandes grupos económicos. Entonces tampoco fue un apoyo digamos militante, por decirlo de alguna forma. Él era si se quiere, un realismo político de las posibilidades que ellos podían tener. De todas formas, combinada este hecho de oponerse a la política neoliberal desde el punto de vista capitalista, pero no desde un punto de vista superador, pero sí de un punto de vista de un capitalismo desarrollado e independiente, si es que se puede decir que sí, un capitalismo independiente, ¿no? Desde el punto de vista ideológico no es posible eso, pero bueno, hay un amplio margen que está condicionado por la política, en el cual los gobiernos, nuestros gobiernos dependientes de los monopolios, dependientes del gran capital, pueden maniobrar y lograr objetivos más o menos concretos. Correcto. Perdón, a diferencia de, recuerdo de la época del Onganiato, por ejemplo, cuando Onganía cerró fábricas e ingenios azucareros en la provincia de Tucumán. En aquellos años la clase obrera trabajadora, los estudiantes, los sindicalistas se unieron contra la dictadura. Pero en esta oportunidad, y haciendo una relación histórica en los hechos y en la política nacional de Argentina, ¿cuál es la diferencia de fuerza? Porque Cristina Fernández de Kirchner en este momento, suponemos desde el exterior, que tiene un apoyo popular para tomar, por ejemplo, la nacionalización de yacimientos petrolíferos fiscales. En aquel entonces existían las organizaciones revolucionarias y también una masa en alza, en una acumulación de fuerza. Pero hoy, desde el exterior, eso no se ve. ¿Cómo es posible, entonces, de que el gobierno de Cristina tome semejante medida? Correcto. Mirá, la cuestión es que hay una correlación de fuerza cada vez más favorable al campo popular, a nivel de América Latina y a nivel de Argentina también. Hay la política de derechos humanos,
la política de asistencialista del gobierno, es decir, vos sabés que ha incorporado, por ejemplo, más de 5 millones de jubilados que nunca tuvieron jubilación, que nunca tuvieron, ha incorporado derechos de la mujer, ha incorporado la asignación universal por hijo, ese mejoramiento social, que no es suficiente, pero que es notable comparado con el 2001, ha volcado el apoyo al gobierno de amplios sectores populares y fundamentalmente de la juventud, que comienza a creer, que comienza a participar, que comienza a ver que hay una salida. Hay una salida a la crisis histórica de nuestro país. Entonces, eso justamente, cuando fue el golpe de Onganía, la gente perdió el trabajo. Y hoy día se están abriendo nuevas fuentes de trabajo. Hay mucho más trabajo. La desocupación está rondando menos del 7%. Hay mucho trabajo negro, es decir, hay un montón de cuestiones que este modelo, digamos, no termina de consolidar. Yo pienso que es una cuestión de correlación de fuerzas y es una cuestión de la participación popular. Y hay una plena democracia y hay una que nunca existió, digamos, esta democracia. La política de derechos humanos es una política contundente hacia el apoyo de amplios sectores de los organismos de derechos humanos hacia el gobierno. Ese apoyo es un apoyo sincero, es un apoyo que va sumando a un proceso de democratización, de una democracia cada vez más participativa. Yo pienso que el gobierno está, como a veces dice Cristina también, que hay que aprovechar la oportunidad. Hay que aprovechar la oportunidad para que el campo popular vaya logrando una correlación de fuerzas mucho más favorable, y eso también está en consonancia con lo que está ocurriendo en América Latina. En tal sentido, entonces, podemos decir de que el gobierno de Kirchner tiene un amplio apoyo tanto por sectores de la Iglesia Católica, o sectores del ejército argentino, o sectores de la burguesía nacional ligadas a los intereses multinacionales. O sea, nos queda claro para nosotros ahora de que Cristina Fernández realmente tiene un apoyo popular que le está permitiendo tomar medidas de esta naturaleza. Pero los otros sectores oligárquicos que siempre se han opuesto a los cambios populares y democráticos en el territorio argentino, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? Bueno, ellos están en contra. Vos acá tenés que vivir, acá la cotidianidad de todos los planteos. Si vos podés entrar en internet y leer los titulares de Clarín, te podés dar cuenta que es una oposición total y acérrima hacia la política de Cristina. Yo caracterizo al gobierno de Cristina como un gobierno capitalista, progresista, en el marco de una dependencia del imperialismo, una dependencia económica que viene de la historia. Este gobierno, para poder avanzar, digamos, y seguir en esta trayectoria,
tiene que seguir el rumbo de Chávez, es decir, llamar a una constituyente, hacer una constituyente que recupere nuestro patrimonio, que recupere la minería, que recupere el petróleo, que recupere los puertos, que recupere que haga una reforma agraria, que haga una reforma estructural de la vivienda, que haga que recupere el capital financiero y ponga los bancos, que nacionalice los bancos. Entonces, estas son las medidas que tiene que tomar este gobierno o cualquier otro gobierno que se plantee desarrollar un camino hacia el socialismo, digamos, porque realmente la solución de los males de nuestros pueblos es el sistema capitalista. Entonces, hay acá en plena democracia, en una situación democrática, nosotros estamos en condiciones de crear estas herramientas, de movilizar al pueblo, de apoyar, el pueblo se va a movilizar, pero de apoyar desde los sectores revolucionarios intelectuales, dirigentes sindicales, dirigentes barriales, etcétera, etcétera, apoyar este proceso. Ese proceso está abierto. El gobierno no lo impide. Vos no sé si te acordás cuando en la época de Cámpora estaba enquistada la derecha ahí con Iñiguez, con López Rega, etcétera, etcétera. Y exacto. Un proceso que estaba cerrado para nosotros. Yo creo que ahora no, ahora se da una situación muy favorable para las fuerzas progresistas y revolucionarias. Perdón, decía y mencionabas de una juventud democrática, valiente. A nosotros, como te voy a repetir, las noticias nos llegan muy de vez en cuando, así de primera mano como estamos. Por eso la idea de que tenemos de crear una corriente alternativa de información, de comunicación, así en vivo y en directo, y que podamos nosotros aquí en Escandinavia hacer conocer, digamos así en vivo, lo que los grandes medios de comunicación no nos cuentan. En tal sentido, pienso y quería que si pudieras vos profundizar un poquito sobre esa nueva juventud que tiene un nombre que creo que le llaman la Cámpora. ¿Qué es eso? Sí, bueno, es una agrupación juvenil que se está desarrollando, que dirige varios compañeros, pero uno es el hijo de Kirchner, que es un muchacho joven y es uno de los dirigentes de la Cámpora. La Cámpora es una organización más o menos como en aquella época la JTP, con la JP, más o menos. No como la Juventud Guevarista, no. No es la Juventud Guevarista, ellos se reivindican peronistas, es más parecida a la JP que a la Juventud Guevarista, pero no son sectarios. La Juventud Guevarista está más acotada ideológicamente, es decir, reivindica la lucha del PRT, reivindica la figura del Che Guevara, de la Revolución Cubana, es decir, es ideológicamente en ese sentido más avanzada, ¿no? Ahora la Cámpora también existen varias agrupaciones que se cobijan bajo la bandera del kirchnerismo, como ser el movimiento Evita,
y hay otras agrupaciones más. La Cámpora es la más numerosa, digamos. Perdón. Y la diferencia entre la Cámpora y los piqueteros, ideológicamente, políticamente, socialmente, o sea, ¿cuál sería la diferencia entre los piqueteros y la Cámpora, políticamente hablando? Sí, los piqueteros en realidad es un movimiento que ya tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque el movimiento piquetero se formó o se forjó en la crisis del 2001 para paliar la situación de hambre y de desocupación que existía en muy amplios sectores populares. Entonces, al calor de esa lucha por mejorar la situación, por comer, por la comida peleada, se formó el movimiento piquetero. Actualmente hay un movimiento piquetero que reclama por mejores condiciones de trabajo y participación en la distribución de trabajo, de puestos de trabajo en las empresas y en el gobierno. Así que terminó un poco el movimiento piquetero, terminó un poco dejando el paso a lo que realmente estábamos en la época nuestra, era el movimiento sindical. Y acá y esos otros movimientos son movimientos más políticos, pero territoriales, es decir, barriales, no se orientan hacia la fábrica, se orientan hacia el territorio. Y bueno, ellos hacen organizan a la gente, la movilizan, y tienen un peso cada vez mayor. ¿Por qué? Porque dan solución a los problemas de los vecinos. En general son eficientes, digamos, en ese trabajo. Pero de última, entonces, la Cámpora se está manifestando como una alternativa política, como una especie de vanguardia, quizás ante el vacío de las organizaciones revolucionarias. ¿Cuál es el objetivo? No, yo creo que la Cámpora está teniendo un rol social y político también. La Cámpora defiende al gobierno, defiende la política de Cristina, defiende al kirchnerismo y no creo que es una herramienta, digamos, del Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria es el partido de Cristina. Y bueno, entonces es una especie de rama juvenil, si se quiere, de ese partido, ¿verdad? Entonces tiene relación con la política, está recuperando está ganando centros de estudiantes, participa en las elecciones en los sindicatos, no tiene todavía una JTP como tenía en aquella época la juventud peronista, el movimiento peronista, digamos, que se nucleaba en torno a Montonero. Y bueno, eso es. Y la perspectiva de ellos, yo creo que es movilizar, porque la derecha está perdiendo el distrito, la derecha pierde el rumbo, pierde el rumbo, no, nunca tuvo el rumbo, pero digamos, ella pierde la paciencia y sus intereses inmediatos los ciegan la perspectiva de un cambio o una redistribución. Fíjate, la minería hoy día, por ejemplo, la minería está son las grandes empresas mineras a cielo abierto, y eso es gestionado por el pueblo.
El gobierno lo ha mantenido porque es una reforma constitucional en la cual los recursos de la provincia dependen de la provincia. En la constitución anterior, los recursos de los minerales y petroleros eran de la nación y el subsuelo pertenecía a la nación. Ahora eso se dejó de lado. Entonces el imperialismo, las empresas más concentradas de la minería concentran, llevan a negociar al detalle, es decir, negocian con La Rioja, negocian con Catamarca, etcétera, etcétera, y es un saqueo y es una depredación de la naturaleza, de los recursos. Echan a perder el agua, eliminan bosques, eliminan es una depredación total. Entonces eso hay que ponerle corte. Entonces la reforma constitucional debe tener un carácter popular para justamente poder hacer ese tipo y crear un nuevo marco legal. Es decir, acá es liquidar el neoliberalismo. Esta es la tarea de la hora. Y después hay que seguir avanzando. Entonces hay una oportunidad, porque el gobierno apoya la liquidación, la lucha contra las corporaciones. En eso el gobierno está firme. Yo hoy día digo esto, pero lo reflexioné mucho, lo discutí mucho con los compañeros, porque justamente yo veía cuando fue la movilización de los agrarios en contra de la 125, que era una resolución que tenían que pagar más reintegro los grupos más concentrados, esa movilización la ganó la derecha. Entonces, pero el gobierno se mantuvo firme y no dio el brazo a torcer. Ahí el vicepresidente que era que había subido Cristina, que era radical, él tuvo que desempatar la famosa resolución 125 y él se traicionó. Desde ese día Cristina no le saludó, le cortó el saludo y ahora terminó ahí en el basurero de la historia. Entonces yo creo que hay una firmeza de objetivo y yo creo que la gente en general, no solo yo, sino la gente se da cuenta de eso. Entonces hay un liderazgo, va caminando, quizás no tan rápido como el gobierno, como la gente quiere, pero está en ese sentido. En eso se enmarca la recuperación de la AFJP, es decir, de las jubilaciones. Esta es una masa de dinero impresionante. La recuperación de IPF, la recuperación de Aerolíneas Argentinas, el desarrollo del crédito, de las pymes, de las pequeñas empresas, toda esa política, y la política de derechos humanos, más la política de apoyarse y ser apoyado por el resto de América Latina, es un acierto del kirchnerismo, y es un planteo que entre nosotros, que por lo cual nosotros siempre luchamos. Yo creo que después de la apertura de Alfonsín, cuando subió el radicalismo, este es el único gobierno más firme que está enfrentando a las corporaciones.
Por supuesto que no es lo que yo deseo, pero es un camino. Y nosotros, mientras tanto, acumulamos fuerza. En ese sentido de acumulación de fuerza, en el plano de la liberación nacional del pueblo argentino, el Mercosur entonces vendría a ser una herramienta muy importante en este proceso de la búsqueda constante en la lucha por la independencia definitiva de nuestra patria. ¿Cómo entendería que el papel del Mercosur en contra o enfrentado directamente al ALCA? Sí, mira, en realidad el que se enfrenta fue el UNASUR. El UNASUR, que está Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina. El UNASUR es el Mercosur es un mercado común que tiene el mérito de permitir el traspaso de capitales y mercancías y de personas también. Entonces el ALCA, como dijo Chávez, se fue al carajo y lo enterraron los pueblos. Yo te digo, por ejemplo, la política, toda esta política del kirchnerismo y de Chávez y de todos los sectores progresistas y revolucionarios de América Latina, es una política dictada por la necesidad. El imperialismo actúa muy violentamente. Ha asesinado a Saddam Hussein, ha asesinado a Gaddafi, ha invadido Afganistán, sembrado de bases, le tiró el ojo a la Amazonia brasilera, quiere el petróleo de Venezuela, es decir, son voraces y aventureros. Entonces, la única forma de poder resistir a este imperialismo tan agresivo y rapiñero es apoyarse mutuamente, fundamentalmente América del Sur y América Latina en general, y participar en bloques no agresivos, como ser, por ejemplo, el BRICS, que está Brasil, y que Brasil representa casi toda América Latina en el BRICS, y está China, está Rusia, está Sudáfrica y está la India, y posiblemente ingresen más países importantes a este nuevo nucleamiento, ¿no? Y ese sector representa la inmensa mayoría de la humanidad, es decir, este sector tiene la mayoría de la población mundial. China ya tiene 1.300 millones, India tiene más de 1.000 millones, Brasil tiene 200 millones, Rusia tiene otros 300 millones. Entonces es la mayoría de la población mundial, la mayoría del territorio. Estados Unidos está rodeando a los países del BRIC de Asia, los está rodeando de base y tiene una política agresiva y expansionista a través de la OTAN, que se está expandiendo a la zona del Asia. Un tiempo nosotros tenemos las Malvinas, que es muy importante. Las Malvinas controla la entrada y la salida al Atlántico. Es decir, es una vía muy importante para
para controlar el Atlántico Sur, y tiene recursos pesqueros, vitícolas, digamos, y recursos petroleros. Y aparte está en una zona muy idónea para la entrada a la Antártida. Entonces, recuperar eso para el patrimonio nacional es también recuperarlo para la paz, recuperarlo para la democracia, recuperarlo para América Latina. Yo creo que tampoco hay que ir a la guerra por esa cuestión, sino que hay que hacer un trabajo diplomático y a la larga o a la corta, esas tierras, digamos, que son argentinas, van a volver a nuestro país. Pero hay que reclamar, hay que presionar, hay que buscar, digamos, sanciones colectivas hacia la política inglesa, ¿no? La misma de los yanquis, porque una vez que en la guerra de la Malvinas apoyaron los yanquis, lo apoyaron los ingleses, que obviamente eran sus aliados estratégicos. Entonces, pero se puede presionar, aparte de la causa justa que es para los pueblos, esa es la cuestión de las Malvinas, se los puede presionar para económicamente y diplomáticamente. Hay que hacer eso, ¿no? Yo no creo que haya que hacer una guerra.